Vamos arriba. Señores, bien de show. Un abrazo, familia. Hoy con temas interesantes y sobre todo lo que tiene que ver con la salud. El riñón y todo lo que es la función renal. Para eso tenemos aquí de invitado al doctor Carlos Cruz, nefrólogo de Unión Médica. Doctor, bienvenido a Bien de Show. ¿Cómo se siente? ¿Cómo va todo? Doctor. Bien, gracias por la invitación. Siempre estamos dispuestos a este tipo de conversatorio, a llevar un mensaje positivo a la población, a su audiencia, ya que la salud es primordial. Bueno, yo di un preámbulo de más o menos de lo que tiene que, la especialidad del nefrólogo, que tiene que ver con por ejemplo, infecciones vías urinarias, ¿verdad? El riñón, ¿qué más? El nefrólogo o la nefrología es la rama de la medicina que estudia las enfermedades, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del riñón y de las vías urinarias. ¿Cuáles serían estos síntomas o enfermedades más comunes a las cuales podría enfrentarse el riñón? Una de las patologías más frecuentes y que da síntomas a nivel del área de nosotros son las piedras o los cálculos renales, y también... Que ese es el nombre cálculo. médico, el cálculo. Comúnmente en la población se le dice piedra, y las infecciones de vías urinarias, que pueden ser tanto del riñón, de la uretra, como de la vejiga, que es la cistitis, y dan un cuadro clínico muy similar. Es un motivo de consulta nefrológico muy frecuente. Pero importante resaltar que cuando hablamos de insuficiencia renal o nefropatía, hay un periodo donde no hay síntomas, y eso dificulta un poco un diagnóstico precoz. ¿Qué quiero decir con eso? Que el paciente puede tener algún grado de nefropatía y no se siente nada. O sea, cuando hay síntomas, hay un daño avanzado. Vamos a definir la nefropatía. Cualquier condición anatómica o funcional que te afecte el riñón. Anatómica, que cambie su estructura, no necesariamente la función. Por ejemplo, un quiste, una pequeña dilatación porque una piedrecita está obstruyendo, eso es una nefropatía. O cualquier situación que altere la función renal. Eso va a o el sedimento urinario, que eso lo vemos en el examen de orina. A los dominicanos eso es cuando ya el riñón colapsa, cuando ya usted tiene problemas de un riñón. No, porque a lo que se refiere la población con colapsar es cuando el riñón tiene una funcionabilidad de menos de un 10%. Eso es insuficiencia renal. Tú puedes tener cambios anatómicos por una piedra, por un cálculo, o una inflamación por una infección, pero no necesariamente te afecta la función. Ahora bien, tú puedes tener un cálculo, una infección que te cause insuficiencia renal. Siempre se ha comentado de que los riñones son el filtro del cuerpo, ya que a través del riñón podemos eliminar ciertas toxinas y demás, que luego ya se convierte en orina, en la vía urinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, doctor, algo que siempre ha llamado la atención es los colores en la orina. Una orina sana, una orina turbulenta, una orina... Puede ser turbia, hay casos raros de que la orina puede ser de color azul también. ¿Cómo así? Sí, el examen de orina es una de las pruebas de laboratorio más fácil de hacer y más barata. No necesita un equipo súper moderno, ni necesita una técnica de bioanálisis sumamente entrenada. Pero a pesar de su sencillez de la realización, es una prueba que nos da muchísimos datos. Incluso nos arroja datos de patologías que no necesariamente estén en el riñón. Por ejemplo, hay patologías del hígado que pueden reflejarse con algunas alteraciones en el examen de orina. Hay patologías de la sangre que pueden reflejar alguna alteración en el examen de orina. La orina tiene varios aspectos que nosotros analizamos. El color, como ustedes mencionaron, el olor y la concentración de la orina, que tiene unos parámetros, también el grado de acidez, que tiene unos parámetros que cuando se sale de la normalidad te orientan. Por ejemplo, el color normal de la orina es un amarillo claro. Ese es el color de una orina sana. Sí. Cuando vemos una orina muy amarilla, es una orina muy concentrada. Pudiera ser que el paciente esté deshidratado, pudiera deberse a una patología del hígado. Igual, si la orina está muy clara,
Cuando tú tomas mucho líquido, tu orina es más clara porque tiene más. Ajá, una si está cantidad- transparente, Ajá. total. No sé. Pero si no es por una ingesta excesiva o alta de agua, puede ser un problema hormonal. Ahorita comentábamos algo de una Sí, situación sí, sí. hormonal y pudiera ser una condición hormonal que hace que el paciente orine más de lo normal en menos tiempo y no tiene tiempo en que la orina se concentre. Ok. Entonces son datos que tú con el aspecto y ya con el examen de orina te puedes orientar. En cuanto al olor que usted dijo que... El olor Porque es yo un no me ando olor- oliendo la orina, uno sí, va a tener ahora es un olor muy pero- característico. pero- Cuando te lo describen en el laboratorio te ponen olor único. Las, ana- sui la- sui las anal- generis, las pero es- analistas están, entonces tienen que oler, eso es parte de su trabajo. Sí, O la sea, analista sí. hay que destapar. Sí. Bueno. Pero la orina tiene un olor respeto. muy característico porque dentro de los componentes de la orina tiene amonio. O sea, de los productos de desecho Ah, ok. que se eliminan, hay una molécula de amonio que es lo que le da el color y el olor específico a la orina. Ok. Ya te puede cambiar el olor por una infección, es muy Ujú. frecuente. A veces van pacientes a la consulta y dicen, doctor, no tengo molestia al orinar, pero la orina huele mal, es fétida. Ya eso es muy característico de un proceso infeccioso. Cuando tú le mandas a hacer la prueba, sí tiene datos de infección. El color puede deberse a condiciones del hígado, a condiciones de la sangre, también la dieta, lo que el paciente ingiera, el grado ¿Y de cuando un hidratación. paciente orina y se llena de hormiga? Bueno, eso te habla de que la concentración de glucosa o de azúcar en la orina es alta. Incluso antes, los primeros médicos que empezaron a diagnosticar la diabetes, era por eso, era porque el paciente orinaba o escupía y iban las hormigas. Ok. Siempre. Otro Ajá. dato importante, la espuma en la orina. Ok. A veces vamos al baño, quizá han limpiado recientemente, obviamente que queda resto de detergente, pero si nosotros vemos una orina espumosa, eso es muy característico cuando el paciente está eliminando proteínas a través de la orina. Ok. Y no necesariamente tiene que haber afectación de la función renal. ¿Pero eso es bueno o es malo? No, eso es malo. No puede orinar con espuma. No. Pues Porque bueno, ahora eso- voy a ¿cuál estar es? yo supervisando. ¿Cuáles serían esas proteínas que se eliminan? O sea, ¿cuáles son esos daños Ok. que podría tener un paciente que orine con espuma? Ok. En la sangre hay una concentración normal de proteínas. Hay diferentes proteínas. La albúmina, la hemoglobina. La más frecuente y la más abundante es la albúmina. Ok. Bien. Como mencionaste ahorita que el riñón es un filtro, toda la sangre del cuerpo pasa por el riñón. Ajá. Y una de las funciones del riñón es limpiar esa sangre. Ok. Pasa por ahí, se filtra, elimina las sustancias que son tóxicas o que el cuerpo entiende que están en exceso y las reabsorbe lo bueno y elimina lo malo. Al tener la presencia de proteínas, el riñón tiene una cantidad en 24 horas que es lo normal de excreción de todas las proteínas, no una proteína en específico. Para eso se hace una prueba que el paciente colecta la orina durante 24 horas Ok. y se hace una medición de la cantidad de proteína que excreta. ¿Qué pasa? Ese sería el cortisol basal. más o No, el menos. cortisol es un Estrés. asunto del estrés y tiene que ver con las glándulas suprarrenales. Que Ok. no va con, o sea, se relacionan anatómicamente, pero funcionalmente Ok. no guardan relación. Entonces, la proteína es como el check del carro. Cuando el carro te prende el check, o hay que una goma bajita de aire, o le toca el mantenimiento. Entonces, esa es la primera señal. Y una de las cosas que yo quiero que quede claro aquí, y que llegue el mensaje, si hay un mensaje que yo quiero que llegue a la población, es que cuando usted se haga su evaluación, exíjale a su médico de cabecera que le haga un examen de orina. Y si es diabético o hipertenso, que le mida la cantidad de proteína en sangre. Ok. Porque lo primero que pasa cuando el riñón va a fallar es que deja pasar proteínas. Si yo capto un paciente en esa etapa, es muy probable que le evitemos progresión del deterioro de la función renal y otras complicaciones de salud. O que cuando vaya al laboratorio a hacerse X o Y análisis, aproveche. Porque Sí. es un examen de orina. Sí. Entonces,
la pregunta de la excreción de proteína, cuando es excesiva, eso hace que la orina quede con una espuma, más de lo normal. Entonces, esos a veces son de los síntomas que llevan al paciente. Estoy orinando con espuma. ¿Qué pasa? Cuando el paciente tiene una pérdida excesiva de proteínas por la orina, los niveles en sangre, obviamente que van a bajar, porque hay una pérdida. La proteína tiene una función en la sangre y es de mantener una presión en el vaso sanguíneo que es como un tubo. Por eso cuando la presión arterial está alta te mandan a orinar. Bueno, es un reflejo porque el riñón empieza a eliminar sodio y volumen para bajar la presión. Pues mira. Entonces, ¿qué pasa? Esa presión que mantiene el vaso sanguíneo se altera y el paciente se edematiza, se hincha. Cuando un paciente tiene la proteína en sangre bajita, se hincha. O sea, viene como quien dice la retención de líquidos y demás por ahí. La gente relaciona la hinchazón con retención de líquido, pero fisiopatológicamente, o sea, uno que entiende el funcionamiento, ese tipo de hinchazón no es por retención de líquido. Es porque del vaso sanguíneo pasa un componentes de la sangre y eso se refleja con líquido y es el paciente que te llega hinchado y cuando tú le oprimes el tobillo, deja... ¿Cómo que el tobillo? Pero ese tobillo no está aquí abajo. No, o sea, no, pero él no va a subir. Estoy haciendo cuando deprimimos el tobillo, deja una huella. En medicina eso se llama fovea. Si es muy pronunciado, va a tener más altura de la pierna, o sea, más cercano a la rodilla. Vamos a decir, ¿qué relación tendría la hinchazón de los pies y de las manos con el funcionamiento del riñón? ¿Tiene algo que ver? Sí, cuando a un paciente se le hinchan los pies, oigan eso. Es por 5 razones. Pues el riñón, el hígado, corazón, problemas de tiroides, problemas de circulación. Entonces, cuando un paciente nos llega con hinchazón, con edema, tenemos que descartar todas esas causas. Obviamente, por la característica de la hinchazón, del edema y el cuadro clínico que presenta el paciente, tú lo vas, por ejemplo, si es un paciente que está hinchado de los pies y que caminando, haciendo pocos esfuerzos se cansa y que no puede acostarse plano, que tiene que dormir con 2 y 3 almohadas, tú asumes que esa hinchazón es por el corazón. Paciente que tiene datos son signos clínicos de falla cardíaca, que también puede tener deterioro de la función renal, porque el corazón y el riñón van de la mano. Van de la mano en cuanto a funcionamiento. Cuando se daña uno, se daña el otro y viceversa. Entonces, por ejemplo, los pacientes diabéticos en etapas iniciales pudieran presentar edema por retención de líquido y por la pérdida edema es hinchazón. Hinchazón y por deterioro de la función cardíaca y también por deterioro de la función renal. Ahorita hablábamos fuera del aire que la principal causa de insuficiencia renal a nivel mundial es la diabetes. Y por eso nosotros tenemos que detectar a tiempo los primeros grados de nefropatía en los pacientes diabéticos. Yo todavía, o sea, las guías lo dicen, las guías de manejo, porque nosotros los médicos nos llevamos por guías. Se hace un consenso entre médicos, se hacen estudios y lo que ellos vean que más resultado da, se aplica. Obviamente tú lo aplicas a tu medio. Nosotros decimos aquí, lo aplatanamos. Pero hacemos la medicina en base a las guías. Las guías dicen que todo paciente diabético tiene que tener en su primera consulta con el endocrinólogo, con el internista, con quien le maneja la diabetes, la determinación de la presencia de proteína en la orina. Oigan, en la primera consulta. Y de la función renal. Y si en ese momento la proteína está bien, o sea que no tiene pérdida de proteína, hay que hacerle esa medición por lo menos 2 veces al año. Porque, como dije ahorita, lo primero que nosotros identificamos es la presencia de proteína. Gracias a Dios. Para ver si hay un problema con el riñón. Ahora mismo hay una serie de tratamientos que han sido incorporados hace poco tiempo que se usan para proteger el riñón y tienen evidencia de que enlentecen la progresión de la enfermedad renal. ¿Qué quiero decir con esto? Que dura más tiempo para que el paciente llegue a diálisis. Y, bueno, o que le dé un evento cardiovascular. Eso es como una ventaja. Claro, pero tenemos que detectarlo en etapas iniciales para darle el beneficio al paciente. ¿Y los pacientes que tienen alguna condición médica y toman muchos medicamentos diarios? Sí, todo. El mismo diabético.
todo ¿En qué le afecta eso al riñón? Bueno. Los constantes antibióticos, por así decirlo. La mayoría de los medicamentos se eliminan por el riñón. Ujú. La vía de eliminación del más del 90% de los medicamentos es el riñón. Entonces, hay medicamentos que afectan la función renal. A veces tú tratas a un paciente por una condición, por ejemplo, hay antibióticos, Sí. que tú lo tratas por una infección porque eso es lo que lleva, pero le afecta, le causa una nefropatía, aunque sea temporal. Y si ya el paciente tiene una condición renal previa, le puede agudizar esa O nefropatía. sea, que tomar mucha pastilla trae problemas. Sí, pero ¿qué pasa? Cuando es un paciente con esas condiciones, regularmente se ajusta la dosis. Ok. Probablemente cualquiera de nosotros no ajusten las dosis porque nuestros riñones, gracias a Dios, están funcionando bien. Pero si hay un paciente que tiene algún grado de nefropatía, el médico o nos llama para el manejo en conjunto si está ingresado o nos lo refiere y hacemos el ajuste de la dosificación y tomamos en cuenta lo que pueda afectar el efecto negativo de un medicamento que pueda afectar al riñón. Continuo, sí. Doctor, la actividad sexual y los órganos sexuales en conjunto con el riñón, ¿cómo se relacionan? La actividad sexual, bueno, un paciente que tenga insuficiencia renal crónica es un paciente que tiene mucho daño vascular. Ok. Y como dije ahorita, la mayoría son diabéticos. Es probable que tenga limitaciones para el acto sexual, Ujú. no propiamente por el riñón, sino por el daño que tiene a nivel vascular. Ok. Por eso es lo que te digo que van de la mano. Sí, Sí. sí, sí. Por eso Entonces, digo, ¿cómo sí, se relaciona? ¿qué se les recomienda? Hay medicamentos para tratar la disfunción eréctil. Ujú. Obviamente, esos medicamentos, como es un paciente de alto riesgo cardiovascular, debe Ok. ser prescrito por su cardiólogo o por el nefrólogo, que uno le prescribe el que menos efectos secundarios a nivel cardiovascular tenga, por el tipo de paciente, pero no se limita. Ok, no se limita. No se limita. Bueno, doctor, ya en la parte final, Pedro, las personas que quieran conocer más de usted, que quieran trabajar con usted, ¿cómo pueden hacerlo? Bien, nuestra práctica privada, nosotros la hacemos en la Clínica Unión Médica del Norte, en la Torre B, consultorio 626, en horarios de la tarde. Todo paciente diabético hipertenso debe tener una evaluación por un nefrólogo para Claro. conocer su función Usted puede renal. comprometerse a venir una vez al mes al programa a hablar de un tema diferente. Claro que Yo soy de ustedes. ¿Cómo, Bueno. ¿Cómo le decimos que no? Porque, por ejemplo, hay personas que usted dijo, estaba hablando de las infecciones, por ejemplo, urinarias, sí. que muchas veces, o la mayoría de veces entiendo, son por relaciones sexuales, pero también hay personas que incurren en infecciones como las mujeres por el panty, por el que roce, que el caliente. Exacto. Por y le malos hábitos. Ajá. No solamente por... También he escuchado el cigarrillo, el Sí, alcohol. pero me refiero malos hábitos no solamente relacionados con la actividad sexual. Por ejemplo, retener la orina. Ok. Sí. A veces por asunto de trabajo tú tienes deseo La cistitis, la cosa. tú tienes deseo de orinar y no te paras de una vez. Beber poca agua. Ok. Beber muchas bebidas Alcohólicas. Es cierto que- carbonatadas. es cierto Esos que- son malos hábitos que predisponen a las infecciones de urinarias. Una de las soluciones médicas de los dominicanos, que cuando usted tiene infección, que tomar mucha agua te limpia. Ayuda. Ayuda. El agua, Pero el no agua- te, en conjunto con la medicina. el agua de coco y la sandía. No, supuestamente. ayuda porque primero te va a mantener bien hidratado. Sí. Y un cuerpo bien hidratado tiene mejor respuesta. Segundo, las infecciones de urinaria en su mayoría se adquieren por vía ascendente. Me explico. En el caso de la mujer, la bacteria coloniza en la vagina y por la manguerita donde sale la orina, que es la uretra, va ascendiendo. En el caso del hombre, no hay vagina, pero es por la misma uretra que asciende. Entonces, cuando tú tomas mucho líquido y orinas mucho, tú vas venciendo el ascenso de la flora bacteriana en conjunto con los antibióticos que sean ¿Y prescritos. una causa de infección recurrente? Alguna condición anatómica, un paciente que tenga una deformidad, una variante anatómica de sus vías urinarias, un cálculo que esté obstruyendo a la salida de la orina. Mientras más tiempo la orina dure en las vías urinarias, más predisposición tiene a infectarse. Para terminar, yo he escuchado de los cálculos que hay que son operables y hay que no. Ujú. Sí. Pero ¿por qué el médico, el nefrólogo no sugiere, digo, si es el nefrólogo,
sugiere que todos sean operables. No. Porque yo he visto, no, que tengo que, ay, ya tú sabes, me viene por ahí la piedra. Y ahí yo la siento que me viene por ahí. Y yo he escuchado, ¿quién fue? ¿Fefo? Yo, Nadie sabe cuál fue, pero yo escuché uno que donde yo estaba. Ese hombre tiró un grito en el baño No, yo porque he botó la visto- piedra. yo he visto Y después vino gente- con ella. No, Yo he estaba visto- con ella en una botella como si fuera un premio. Sí. he visto hombres de 6'4" fuertes gritando como un niño con un dolor con un cólico nefrítico, que es el término médico por litiasis. Ese dolor lo comparan con el dolor de parto. Sí. Yo he escuchado En el caso mío, esa como comparación yo no he he parido, escuchado. ni he botado piedra, no te tampoco. puedo decir cuál duele más. Pero mira qué pasa. La piedra, dependiendo del tamaño y la ubicación, se puede mover. Un cálculo que tenga más de 1 centímetro, es difícil que el paciente lo expulse. Ok. Yo también he tenido pacientes que se ingresan con el dolor con fines de operar. Uno lo maneja en conjunto con urología. Y lo botan antes de la operación. El mismo día de la cirugía lo bota y se ahorra el procedimiento y se le calma el dolor. Sí, pero eso duele. Hay pacientes, por ejemplo, ayer precisamente, duele, pero te ahorras un procedimiento, que es Yo sencillo. mejor lo pago, doctor. No. Si ya tú estás en la clínica y en lo que tú vas, ya tú lo expulsas, ya no hay que operarte. Imagínese. Yo, por ejemplo, ayer vi un paciente que eso pasa, que el cálculo está cerca de la vejiga. Ok. A ese paciente tú le das un chancecito. Hay medicamentos que van a ayudar, que aumente la ingesta de líquido y ver si se ahorra el procedimiento. Otra por última pregunta. Pedro. ¿Qué es lo que es cierto que el refresco es que causa más cálculos? ¿O hay otra cosa? Las bebidas carbonatadas. Las bebidas El refresco, carbonatadas, energizante. por el Ajá, asunto refresco de la energizante, cantidad de diferentes. fósforo que tiene, Pero diga, se refresco, puede energizante. relacionar. Fósforo. El iced tea. ¿Cómo? El iced tea. Pero ahí, siga. El Vamos iced bien. tea Ajá. tiene mucho. Siga. Mira, nosotros tenemos Chequé una de- las bebidas que dan piedra en los riñones. Es jugo rojo. pero básicamente Jugo rojo. lo más No importante voy a mencionar marca. El jugo rojo. Kool-Aid. Dije que no mencionemos marca. Lo más importante es que Pues el paciente tan- se mantenga bien hidratado. Obviamente que si tú no te hidratas bien con agua, cualquier bebida Yo no tengo ese problema. Yo artificial- tomo más agua que Cualquier bebida artificial va a cambiar Quedo la resacado. concentración de la orina. Desaguados. Tenemos que revisar los datos de nutrición. Nosotros no tenemos esa cultura de revisar los datos de nutrición. Pero lo que más es la bebida carbonatada. Con poca hidratación, esa combinación. Porque Ok. hay personas que ingieren mucho bebida carbonatada, pero ingieren mucha La agua cerveza y el no alcohol tienen- en los riñones. Bueno, La cerveza dice que es buena para limpiar los riñones. Vamos por con un ese mito dominicano. asunto de volumen. O sea, si nosotros cuando tú Toma sales, mucha cerveza, orina mucho. es un asunto de volumen. Por ejemplo, si tú estás tomando ron o whisky, es raro que tú te bebas tú solo 1 litro. Estamos hablando Sí, de sí, volumen. sí. Ahora, si tú estás tomando cerveza, si tú juntas todo el volumen, va a pasar el litro. Sí. Es un Sí. asunto de volumen, de, Ok. de medida. El alcohol se relaciona a todas las enfermedades. Coge ahí. A todas. A las cardiovasculares, a la diabetes, a las Que mala azúcar, que renales, sube la a esto. a los cáncer. Todas las enfermedades tienen como común denominador de factor de riesgo El alcohol. en El alcohol es alto parte de consumo. todas las enfermedades del cáncer. ¿Estás escuchando tú? No beba. Todo. El alcohol Sí, es está verdad. relacionado, obvio, en cantidades Exagerada, excesivas. sí. Pero si un paciente tiene un grado de nefropatía, el consumir alcohol, al igual que fumar o algún otro hábito tóxico, puede complicar el problema. Dicen de que el que fuma, de que por el esperma es que... Sale humo. No, sale humo, no, lo refleja, el amargo del esperma, Yo no el sé. color amarillento por el alcohol y el tabaquismo. He escuchado Y eso. la movilidad del espermatozoide El alcohol. lo reduce. Coge ahí. Bueno, Ok, bueno, sí. doctor, muchísimas gracias. Síganlo a través de su página, póngala Claro, ahí la sí. página del doctor para que la gente lo siga a través de su Instagram. Usted puede por ahí consultar, ver las estadísticas, los temas que el doctor trata. No vaya a consultar por DM. No. Vaya a la por ahí- consulta ya. por Pero ahí pero no usted a través de las redes sociales, aquí en YouTube, usted deje su comentario de una próxima pregunta que a usted le gustaría que nosotros le hiciéramos aquí en Bien de Show en una próxima ocasión que nuestro doctor va a acompañarnos. Doctor, vuelva pronto. Claro que sí, claro que sí. Es un compromiso Gracias. en el aire. Claro, Claro que que sí. sí. Asumido el compromiso. Muchísimas gracias. Gracias Esto a es Bien Bien de de Show.